Estamos contentos de estar de vuelta, poder abrir la palabra de Dios con ustedes hoy. Les invito a abrir sus Biblias a Jueces capítulo 2. Me ha costado un poco predicar este mensaje. Ustedes recuerdan que antes de nuestro viaje había comenzado una serie de 3 mensajes que decía son mensajes que se repitan. Yo no repito muchos mensajes o pasajes de la palabra de Dios, voy predicando libro por libro, como ustedes saben, pero hay algunos mensajes que repito a propósito, porque creo que es importante hacerlo. Y vimos Antioquía y vimos Jerusalén, y quería predicar este mensaje de Jueces capítulo 2, que es ilustrado por esas 3 sillas. Ahora, ese domingo, hace unas cuantas semanas atrás, me levanté a las 5 de la mañana, como hago todos los domingos, hice las últimas terminaciones para el mensaje, les mandé el estudio inductivo, tuve un estudio tuve un test de COVID programado porque íbamos a viajar. Hizo el test y me dijo, ¿has andado con alguien positivo? Porque mire, estás positivo. Y yo no dije, tengo que viajar, dije, tengo que predicar hoy. Y me dijo, bueno, podés ir a predicar, pero quédate lejos de la gente. Y yo pensaba, si fuera por mí lo hago, porque yo me siento bien, no me sentí mal, pero no iba a venir delante de ustedes a esta distancia a decir, hermanos, disfruten el mensaje, estoy positivo, ¿no? Así que Pastor Javier está muy contento de recibir el mensaje como menos de 1 hora antes de la reunión, creo, que yo no iba a predicar. Pero gracias a Dios Él respondió y bueno, aquí estamos. Ahora hoy quiero predicarlo y voy a predicarlo si Dios me permite. Pero van a observar, por eso lo menciono, estoy con muchísimo dolor en la columna. Creo que por el viaje, por distintas cosas. Uno dice, ¿es la parte de abajo, la parte del medio y la parte de arriba? Sí. Realmente es como 3 cosas independientes. La parte de abajo que casi no me deja sentarme y subir, y la parte de arriba que me da un dolor por todo este brazo. Y estoy pasando todas esas cosas y voy a predicar una cosa donde estar sentando y parándome, etcétera, etcétera. Así que, pero bueno, voy a hacerlo. Y solo quería que sepan, nunca pensé en mi vida que no iba a tener la agilidad para predicar este mensaje, ¿no? Pero estoy llegando a eso, parece. Ahora, esto es un mensaje que muchos de ustedes ya han escuchado, es algo que me gusta repetir cada 4 o 5 años en la iglesia, porque creo que es importante repetirlo. Ahora, si fuera el pasaje nomás, muchos de ustedes no se darán cuenta que habían escuchado esto antes, pero la ilustración es lo que no se olvida. Y quiero decirles otra vez, como siempre digo, la ilustración no era original conmigo. Pero cuando vi la ilustración, que lo he utilizado no solamente con este pasaje, sino con unos cuantos pasajes, me di cuenta que ilustraba muy, muy bien una realidad que se encuentra en la Biblia. Entonces, siempre lo uso, diciendo que no es mío, pero vale la pena igual, la ilustración es una excelente ilustración. Ahora, ¿por qué es necesario repetir un mensaje que ya se predicó? Y porque nuestra iglesia va a cumplir 39 años en noviembre. Yo diría que cuando la iglesia comenzó, y no sé si hay alguien presente cuando comenzó, menos yo, en este momento, pero comenzamos en un salón, un local alquilado de 3 metros por 5 metros, y comenzamos con unos pocos creyentes, ni llenamos el 3 por 5 y comenzamos a evangelizar. Ahora, la característica de la iglesia en los primeros tiempos y realmente por muchos años es que la mayoría de los miembros fueron lo que llamamos creyentes de primera generación. Eso significa que no nacieron en familias cristianas, no habían ido al culto de niños, no se habían criado en la iglesia, sino que en algún momento, siendo jóvenes o adultos, habían entendido que eran pecadores, se arrepintieron de sus pecados, confiaron en Cristo como Salvador, y su vida cambió. Para ellos el cambio de vida siempre es muy evidente porque vivieron ya toda una vida en pecado y habían vivido las consecuencias del pecado. Y cuando se convierten se nota no solamente la realidad teológica y verdad delante de Dios, sino en su vida que las cosas viejas pasaron y todo estaba hecho nuevo.
Y tener una iglesia llena de creyentes de nueva generación es algo muy interesante porque vienen con muchas cosas del pasado con el cual necesitan luchar y tener victorias, pero por otro lado tienen una pasión para predicar el Evangelio, un deseo de llevar el Evangelio a otros que están sin Cristo. Y es muy, muy lindo tener creyentes de primera generación en la iglesia. Al principio era la mayoría. Hoy en día, gracias a Dios, todavía tenemos un montón de personas que se convirtieron de adulto. Y ellos marcan una parte muy importante en nuestra iglesia. Ahora, después de 39 años, hoy en día, creo que la mayoría de la iglesia no son lo que llamamos creyentes de primera generación, sino creyentes, algo que llamamos, ¿no? Creyentes de segunda generación. Creyentes de segunda generación son los que, cuando nacieron sus padres, ya eran miembros de la iglesia. El segundo domingo de su vida estaban en clase cuna. Después estaban en culto de niños y aprendieron todas las historias de la Biblia y aprendieron todas las canciones, se criaron en la iglesia, crecieron en la iglesia, aprendieron el vocabulario evangélico o bautista, aprendieron qué es lo que se esperaba de uno en la iglesia, cómo cumplir con todas las formas que una iglesia tiene. Y todo eso es excelente y se debe hacer, es una gran bendición, pero no significa que uno es salvo. Y no significa que uno ama al Señor, y no significa que uno tiene una pasión para el Señor. Entonces debemos entender que el proceso de la obra de Dios, si bien es exactamente lo mismo en el creyente de primera generación como en segunda, las evidencias o lo que uno ha vivido es muy diferente. Nosotros sabemos que la fe no es genético, ¿no? No viene con los genes, sino es espiritual. Sabemos que la fe no es una herencia que uno recibe de sus padres, es individual. Sabemos que la fe no es familiar, sino es personal. Siempre decimos, tenemos el dicho de que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Dios no tiene nietos, nadie es salvo porque sus padres son creyentes. Cada uno de nosotros que somos salvos, que vamos al cielo, es porque somos hijos de Dios, porque hemos creído en el Señor como Salvador. Ahora, el problema que se encuentra a veces es que el creyente de primera generación o de cualquier generación realmente tiene hijos que se crían en un ambiente cristiano, pero no necesariamente se conviertan. Hay un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento de eso. Por ejemplo, ¿recuerdan de Elí? Elí, el juez, es uno de los mejores ejemplos. En 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Él fue el juez, ellos también eran jueces, pero ellos no conocieron a Dios. Y si se acuerdan la historia en 1 Samuel 2 y en la primera parte de 1 Samuel, eran impíos, pecadores terribles, abusando de su posición y haciendo tan mal en la obra de Dios que al final Dios le quitó la vida. Ahora, Samuel fue la persona que Dios utilizó para advertir a Elí que él no estaba dominando bien a sus hijos y que sus hijos eran impíos. Y Samuel era uno de los profetas más grandes de toda la palabra de Dios, pero los hijos de Samuel tampoco siguieron al Señor. En 1 Samuel 8:2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, los hijos de Samuel tampoco siguieron al Señor. Por eso el pueblo pidió un rey. Queremos un rey porque no queremos seguir los hijos de Samuel. Samuel lo había visto en Elí, lo había anunciado en la vida de Elí. Y ahora él, siendo uno de los profetas más grandes, tiene hijos que no conocen al Señor. En el libro de Jueces, que vamos a ver solamente algunos versículos hoy, pero si conoces bien el libro de Jueces y si no, te animo a estudiarlo, es fascinante y también muy educativo si lo queremos estudiar bien. Vemos al pueblo de Israel haciendo ciclos, ¿no? Ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, donde están bendecidos por el Señor y se olviden de Dios. En la próxima generación se alejan de Dios, adoran a otros dioses, sufren las consecuencias, claman a Dios. Dios manda un juez para rescatarles, vuelven a estar sirviendo al Señor y prosperando
La próxima generación deja a Dios, se olvida de Dios, están viviendo en prosperidad, viven las consecuencias, claman a Dios, Dios manda un juez, y etcétera, vez tras vez tras vez. No solamente en la Biblia, pero todos nosotros conocemos familias donde hay en una generación grandes creyentes, personas que aman al Señor, pero sus hijos o sus nietos no conocen a Dios. Ahora, déjame anticipar y aclarar. Vamos a hablar de sillas. No, las sillas son simplemente una ilustración del pasaje que vamos a ver. Esta silla representa lo que podemos llamar la primera generación. Esta silla representa la segunda generación. Representa la tercera generación. Esta silla va a representar a Josué. Y esta silla va a representar a los ancianos, que fue la generación después de la generación de Josué. Y esta silla va a representar otra generación que se levantó, que no conoció a Dios. Josué, los ancianos, los que no conocieron a Dios. Ahora, una de las cosas interesantes cuando lo vemos en la vida es que muchas veces, si pueden pensar en personas, yo conozco a unas cuantas personas así, que una persona siendo pecador y habiendo vivido en gran pecado en su vida, se convierta milagrosamente, toda su vida cambia. Y es un evangelista, predica, está contento, su vida cambió para siempre. Él mira en sus hijos, los lleva a la iglesia, sus hijos van a culto de niños, van a adulos, van a todos los ministerios de la iglesia, se crían en las cosas del Señor. Y esta persona dice, ojalá que hubiera tenido todo eso, pero no lo tuve, pero quiero darlo a mis hijos. Entonces él está contento, eso lo da a sus hijos que no se acuerde de papá o de mamá cuando estaba viviendo en pecado, solamente conoce a la persona que Dios ha transformado. Pero ellos están allí, aprenden los formatos y viven igual por afuera como sus padres, pero no siempre se... Y lo más triste es que cuando ellos no se conviertan, muchas veces sus hijos miran en ellos y dicen, él va a la iglesia, él tiene el formato, todo por afuera parece espectacular, pero en casa me doy cuenta que él no cree lo que predica, que él no cree lo que es su imagen. Y esta generación dice, no quiero nada de eso. ¿Quién quiere una cosa así? Y esto es lo que quiero marcar en este momento. Es tan triste porque ellos vuelven a la misma vida en la cual este hombre fue salvo, milagrosamente. Y ha pasado en toda la historia, y ha pasado en la iglesia, en la Biblia, ha pasado vez tras vez tras vez. Ahora, antes de arrancar también, quiero que sepan que cada uno de nosotros estamos sentados en una de estas sillas. Todos, y te invito a ubicarte, a identificarte, si te identificas con Josué, o si te identificas con los ancianos, o si te identificas con la otra generación. No te engañes, seas muy sincero a identificar dónde estás. Pero estas sillas que marcan generaciones no son cosas que no pueden cambiar, sino vos podés estar aquí en esta silla y terminar la noche en esta silla. Podés comenzar la noche en esta silla y terminar la noche en esta silla. Nadie va a ir de esta silla a esta silla. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a ver estas tres generaciones y lo que pasa en todas las iglesias que yo conozco. Yo conozco docenas y docenas y docenas y docenas de iglesias. La gran mayoría están llenos de creyentes de segunda generación. Y nuestra iglesia también hoy en día creo que tenemos más de segunda generación que cualquier otra, lo que está representado aquí. Y es muy importante ubicarnos y ver cómo debemos responder a esa situación. Vamos a leer entonces Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante. Jueces 2, versículo 6 en adelante. Dice así. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunido a sus padres.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a leer hasta allí por el momento. Ahora, vamos a hablar en primer lugar en esta noche de la primera silla. La primera silla. Yo voy a estar pegando vueltas acá y voy a... A mí me gusta predicar del púlpito y tener todo bien claro allí, pero vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de esta silla. El texto que hemos leído dice en versículo 7 que el pueblo servía a Dios todo el tiempo de Josué. Mientras que Josué vivía, todo el pueblo servía a Dios. Vamos a descubrir más adelante que no todo el pueblo eran realmente comprometidos con el Señor, pero mientras que Josué, el líder, vivía, ellos servían al Señor. Ahora, quiero que entendamos muy bien cómo es esta primera silla y cómo fue Josué y cómo es la persona que se siente aquí. La palabra de Dios nos habla, y primero quiero hablar de Josué al final de su vida, Nos dice en Josué 24, el final del libro de Josué, y quiero que busquen, es un par de capítulos antes de donde estamos. Josué es el libro antes de Jueces. Josué 24, 14 dice así. Josué está al final de su vida, está hablando con el pueblo de Israel y dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí tenemos a Josué al final de su vida diciendo al pueblo varias cosas muy importantes. Dice, temed a Jehová. Yo ya voy a morir, ustedes ya no van a poder vivir en mi sombra, ya no van a vivir basado en mi lideranza, sino tienen que temer a Jehová. Temer a Jehová, respetar a Jehová, tener reverencia por Jehová, tener terror de desobedecer a Jehová. Temed a Jehová, servidle. Ya no le van a servir porque yo le sirvo y yo soy el líder, van a servirle, y dice con integridad y con verdad. Con integridad significa sin dudar, sin flojar, sin claudicar. Es todo tu ser está de acuerdo. No estás con un pie con el Jehová y otro pie con Baal. No con un pie con Dios y un pie en el mundo. Sino servid al Señor con integridad y con verdad. Y después dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron. Y lo dice 2 veces. Quitad todos los dioses de Egipto, los dioses de tus padres al otro lado del río Jordán, los dioses de este pueblo donde que hemos conquistado. Quiten esos dioses. No los tengan allí como decoración, no los tengan allí como segundo plan B. Quítenlos, sáquenlos. Ahora, me llama la atención que Josué, cuando está por morir, tiene que decir al pueblo, escogeos a quién vas a servir. Me parece que él, por lo que veo, él se dio cuenta que ellos vivieron de la convicción de él, pero él no estaba tan seguro que ellos habían ya escogido a quién van a servir. Entonces él dice, escogeos a quién van a servir después de que yo no estoy. Pero después, si esta es la característica de este hombre, él dice, para mí y mi casa serviremos a Jehová. La decisión ya está tomada. Para mí y mi casa. Nosotros vamos a servir al Señor. Y les animo que ustedes hagan exactamente lo mismo. Eso es un mensaje que él da a ellos en este tiempo al final de su vida. Ahora, miren ahora, vayan una página más atrás todavía, Josué 23, versículo 14. Todavía estamos hablando del final de la vida de Josué. Y él dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, o sea, voy a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguno de ellos. Qué lindo. Está por morir y él dice, he vivido muchos años, he vivido con el Señor prometió cosas y miro, quiero dar testimonio al final de mi vida,
Todo lo que Dios dijo se cumplió. Dios ha sido fiel. Dios ha hecho todo lo que nos prometió hacer. No ha faltado ni una palabra. Qué bueno, ¿no? Josué había probado a Dios, Josué había vivido por fe, y ahora él podía decir, vale la pena vivir por fe, porque lo que él prometió y yo viví por fe, se hizo. Porque cuando Dios promete es lo mismo como si se hizo, porque cuando promete se va a hacer. Y eso fue el testimonio que él daría. Ahora yo creo que entre nosotros que estamos presentes en este momento, todos nosotros pensamos que en el día antes de morir, que queremos dar testimonio así a nuestros hijos y a los que están alrededor. He vivido por fe, he confiado en el Señor y el Señor ha sido fiel. Pero quiero decirles que si vamos a poder decir así, no comienza al momento de morir. Porque muchas personas llegan al momento de morir y no pueden decir lo que Josué dijo. Es más, la mayoría de los que Antiguo Testamento de la iglesia hoy han podido decir lo que dijo Josué. Entonces nosotros necesitamos ahora volver al principio de la vida de Josué, porque es fácil para José mirar Dios. Es otra cosa comenzar la vida cuando no ha pasado nada todavía y Dios promete ciertas cosas y decir yo creo a Dios y voy a vivir de acuerdo con esas promesas. Entonces, debemos pensar en esto. En Josué capítulo 1, vayan allí por favor, Josué capítulo 1. ¿Qué había pasado en capítulo 1? Lo dice, no voy a leerlo todo. Moisés muere. Han pasado ya 40 años en el desierto y el gran líder, quizás el líder más grande de la historia humana, Moisés, muere. Queda Josué como líder. Ahora Josué va a liderar. Ahora recuerden que Josué y el pueblo de Israel no han cruzado el río Jordán. Están al otro lado, donde está hoy en día Jordania. No tienen puentes, no tienen barcos, no tienen forma de cruzar el río. Al otro lado está todo el pueblo que necesita ser conquistado. El mismo pueblo que 40 años antes los espías dijeron no podemos entrar. Son gigantes, tienen muros, tienen armas, son poderosos. Nosotros somos como langostas, nosotros somos como insectos delante de ellos. No podemos entrar. Y ahora Josué está allí, muere Moisés. ¿Y qué tiene? El mismo pueblo delante de él. El mismo desafío. Un pueblo con muros, un pueblo con ciudades, un pueblo con armas, un pueblo con gigantes. ¿Y qué va a hacer Josué? Ahora, en Josué capítulo 1, versículos 6 a 9, el Señor dice a Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Promesa a Josué, liderad con coraje porque van a heredar todo esto. Es mi palabra, mi promesa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué pasaje, ¿no? Le promete, yo voy a estar contigo. Le promete, voy a darte la tierra. Solamente tengas coraje, hagas lo que te estoy mandando hacer. Y no dejes que aparte de ti la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios, no tenía toda la Biblia que nosotros tenemos hoy, pero tenía la palabra de Dios. Y él dice que no aparte de ti la palabra, sino hay que guardarlo y hacer conforme a todo lo que dice, y entonces te voy a prosperar. Ahora recuerden otra vez, Josué escucha todo esto y tiene 2 millones de personas que están diciendo, ¿qué hacemos? Murió Moisés. Todavía estamos de este lado. Todavía algunos por allí pensaron que eran insectos todavía, ¿no?
Y allí al otro lado hay gigantes. Y Dios dice a Josué, quiero que confíes en mí, que crees mis promesas, que tengas coraje y que lideres este pueblo a hacer lo que yo te mandé a hacer. ¿Y qué hizo Josué? Y ya vamos a decir por ilustración, y dijo, estoy dispuesto a creer en tus promesas. Voy a vivir por fe. Voy a vivir como tú quieres. Y entonces Josué va a comenzar una vida donde él vive por fe, vive las promesas de Dios, vive la fidelidad de Dios, bendiciones de Dios, vive las victorias de Dios, está liderando en todas esas cosas. Recuerdo, 30 años antes, Josué fue un y Caleb volvieron y dijeron, el pueblo es fuerte, el pueblo es complicado, pero Dios es más grande, podemos. Ellos dijeron, Caleb y Josué dijeron, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Todo el mundo en aquel entonces decía, no podemos entrar, somos como langostas. Josué y Caleb dijeron, los comeremos como pan, porque Dios es más grande que sus gigantes. Y en Números 14, 6 a 10, cuando eso pasó 40 años antes, el pueblo levantó piedras para apedrearlos. Quería matarlos porque ellos querían confiar en el Señor y entrar en la tierra. Pasan 40 años, toda esa generación murió. Solo quedó Caleb y Josué. Toda la generación murió en el desierto por su desobediencia. Y ahora, 40 años después, aquí está otra vez en el río Jordán. Y Josué tiene que liderar, tiene que creer a Dios, tiene que ser anticultural, tiene que ir en contra de la corriente, tiene que hacer todo el contrario de lo que el pueblo había querido hacer 40 años antes. Tenía que en un tiempo poner en peligro su vida de ser apedreado, y ahora otra vez es tiempo de cruzar el río. Pero nosotros sabemos que Josué dice al final de su vida, cada palabra que prometió Dios se cumplió, pero ahora está en el principio de su ministerio en la conquista y dice, sí Señor, yo voy a creer tus promesas, yo voy a creer que estás conmigo, yo voy a creer que nos va a dar la tierra y vamos a entrar en la tierra. Hay gigantes, hay muros, hay de todo. Ahora, qué lindo que Josué dice, bien, estoy dispuesto a liderar, Señor, estoy dispuesto a ser tu hombre. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora piensen un poquito de lo que Josué tenía que hacer, porque todavía hay un río. Nosotros hoy en día, donde vamos, si hay un río, hay un puente. Y si no, vamos hasta Fray Benito, ¿no? Siempre va a haber un puente en algún lugar. Y si no, tomamos el ferry. Siempre hay una manera de cruzar un río, pero en aquel entonces no. Algunos de ustedes, pero en aquel entonces era mucho más grande. Ahora, imaginad, primero hablando con Dios y después hablando al pueblo. Moisés murió, el nuevo líder es Josué. La gente dice, ¿qué hacemos, Josué? Josué dice, Dios me dio un plan. Vamos a caminar hasta el río. Y cuando llegamos al río, el río se va a abrir. Ahora recuerden, esta gente no se acordaba del Mar Muerto, del Mar Rojo, cuando Dios lo abrió. Eso fue hace 2 generaciones atrás. Ellos no se acuerdan de eso, si estaban eran niños y muchos de ellos no estaban. Pero el plan de Josué, Dios va a abrir el río. Me imagino que algunos habrán dicho, pero no debemos tener algunos ingenieros o algo para hacer un puente, no debemos buscar un lugar donde podemos cruzar, no hay un avión por allí que podemos tomar, no vamos a morir porque no sabemos nadar. Probablemente tenían muchas preguntas y muchas inquietudes y Josué dijo, síguenme, y perdón que lo digo así, síguenme que Dios no nos va a defraudar. ¿Sí?
que es mucho mejor decir eso que otro término muy parecido, ¿no? Que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Van al río y cuando llegan al río, Dios abre el río. Dice, Dios primero dijo a Josué en Josué 3, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Nadie nunca había visto semejante cosa. ¿He visto algo así? ¿Vos has visto algo así? Es imposible humanamente. Pero Josué lo creyó, llevó al pueblo y dice, aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Entonces, pero el punto que queda aquí es que cruzar el río así era imposible. Cruzar el río así no era un plan humano que tenía sentido. Era una locura. Pero Josué tenía tanta fe que cuando el Señor le dio el plan, él fue al pueblo y dijo, mire el plan. Vamos. Porque si Dios dijo que va a abrir un río, va a abrir un río. Ahora, pasan por el río. ¿Y qué está por delante? Allí nomás está la ciudad de Jericó. Una ciudad con muros inmensos, muros como nosotros nunca hemos visto. Muros grandes y altos y anchos. Ellos estaban bien protegidos, bien preparados, bien de todo. Ahora imagínate, el pueblo dice, ¿cómo vamos a tomar esta ciudad? Ir y romper el muro, no tirar bombas, ellos no tenían cañones, no tenían armas, así como nosotros tenemos rifles y cosas y bombas, no tenían esas cosas. ¿Cómo hacemos? Y Josué dice, tengo un buen plan. Vamos a caminar todos hasta la ciudad y vamos a pegar toda una vuelta. Bueno, Josué, bien, y después, y vamos a volver al campamento. Buen plan militar, ¿no? Entonces, van y lo hacen. Me imagino que algunos pensaron, ¿va a pasar algo? No pasó nada. ¿Qué vamos a hacer mañana, Josué? Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir y pegar una vuelta caminando. Pero Josué, esto no es un plan militar, esto no está pasando nada. No te preocupes, tengo un plan. El último día que vamos a pegar 7 vueltas. Entonces con 7 vueltas pasó lo mismo como una vuelta. Absolutamente nada. Pero aquí está Josué confiando en Dios y el plan que Dios le dio, aunque no tenía sentido para absolutamente nadie. Y vamos a suponer, si hubiera fracasado, su liderazgo está destruido. Pero él no estaba preocupado por eso, porque no podía porque era el plan de Dios. Josué 6, 1-2 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. En el último de los días que pegaron las vueltas y todos conocemos la historia, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. El plan de Dios funcionó, el plan de Dios humanamente no tenía ningún sentido. Pero Josué creyó y Josué dijo, síguenme, es el plan de Dios, van a ver a Dios obrar. Y todos vieron a Dios obrar. Eso no terminó la conquista. Después la palabra de Dios dice que cuando Israel comenzó a ganar victoria tras victoria tras victoria, que 5 reyes se unificaron y dijeron, tenemos que parar a Israel antes de que ellos tomen toda la tierra. Y en Josué 11 dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos,
porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirieron y les siguieron hasta Sidón la grande, hasta Misrefotamaim y etcétera. 5 reyes, con poder vamos a eliminar a Israel, pero Dios dijo, mañana ya van a tener la victoria, y Josué dijo, vamos a la batalla. Entonces, él tenía que ser valiente y creer y vivir por fe, y después tenía que tomar muchas decisiones militares que no tenían sentido humanamente, basado en la palabra de Dios. Pero Dios le bendijo porque él siguió al Señor. Fue un hombre de fe. Entonces, ¿cuáles son las características de Josué? Josué probó a Dios y Dios era fiel. Josué fue probado por Dios y Josué creyó a Dios y obedeció porque creyó a Dios. Vivió por fe y no por vista. Josué fue una persona marcada por fe, por obediencia, por convicción, por compromiso y por sacrificio. Él obedeció no porque tenía sentido humano, sino porque Dios le dijo. Él tomó decisiones por convicción, no por conveniencia. Cuando las cosas fueron presentadas en distintas maneras, él tomó decisiones por convicción basado en la palabra de Dios. Y Josué vivió una vida entera de sacrificio. Él se sacrificó, fue a la guerra, fue a la batalla, lideraba. Ahora, te pregunto en esta tarde, ¿tú eres como Josué? ¿Tú tienes fe al nivel de Josué? Sé honesto. ¿Estás sentado en esta silla como Josué? Cuando Dios dice algo, lo crees y ya está. Aun si es contra la cultura, aunque va en contra de la corriente, aunque no tiene sentido humanamente, si Dios te ha dicho algo en la palabra de Dios, lo obedeces por fe, obedeciendo siempre, desafiando la cultura cuando sea necesario, rechazando los valores de tu generación cuando sea necesario, probando las promesas de Dios. ¿Vivís así? Ahora, antes de seguir a la segunda silla, es muy importante darte cuenta que si vos no estás sentado aquí y eres creyente, entonces estás sentado aquí. Y uno de los peligros que quiero mencionar ahora y después vamos a volver a verlo es que si vos estás sentado aquí y no acá, con la fe de Josué, tus hijos te están mirando. Y los jóvenes de nuestra iglesia te están mirando. Y lo que están viendo no es un Josué, un hombre que vive por fe, sino una persona que vivió de la fe de Josué. Y el peligro es que ellos, y ya les voy a explicar bien cómo es esta silla, que ellos, al ver que tú no eres un Josué, que tú no realmente vivís por fe, que realmente no tomás decisiones por convicción, ellos van a mirar en eso y decir, ¿qué sentido tiene eso? Es simplemente otra religión. Es algo externo, pero no algo interno. Y ellos van a decir, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Es una de las cosas que debemos entender para nuestras familias y también para nuestra iglesia. Eso es la primera silla entonces. Josué, un hombre de fe. Ahora vamos a hablar de la segunda silla. La segunda silla está representada por los ancianos. Recuerden que dice en nuestro texto, en versículo 7, dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos, eso es la próxima generación, que sobrevivieron a Josué, los cuales, mire lo que dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. La diferencia entre Josué y estos ancianos es que ellos habían visto todas las obras de Dios, pero ellos no habían tomado las decisiones de fe que tomó Josué. Ellos vieron, ellos fueron espectadores, ellos habían mirado, ellos habían participado, pero siguiendo la lideranza del hombre de fe. Estos fueron una generación más joven,
No se acordaban del Éxodo, no se acordaban de los milagros de salir de Éxodo en ese tiempo. Habían vivido bajo Moisés, pero andando por el desierto. Ellos no tomaron las decisiones por fe, simplemente siguieron a Josué. Ellos vieron y escucharon, pero no tomaron decisiones de convicción ellos. Y si están dudando de eso con esa pequeña frase, ya les voy a mostrar por qué sé que es así. Ahora, esta silla también, en nuestro texto y también muchas veces en la historia y muchas veces hoy en día, es una silla de prosperidad. En versículo 6, miren lo que dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Cada uno a su heredad para poseerla. ¿Qué significa eso? Recuerden que Josué toda su vida entera estaba en la guerra. Ahora, él despidió a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Desarmó el ejército. Y lo mandaron a su heredad. Eso es lo que hizo. Ellos ahora, por causa de la fe de Josué y su lideranza, van a poder disfrutar de la tierra que el Señor les ha dado y van a vivir con cierta cantidad de prosperidad. No van a la batalla, sino tienen paz y seguridad, tienen prosperidad, tienen afluencia. Marcan este versículo que le dice lo que está por vivir esta gente. Josué 24:13. Dice Dios: os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Eso fue la gente de esta silla. Ellos fueron herederos de todas las bendiciones de Dios porque Josué fue un hombre de fe. Y ellos disfrutaron de viñas que no plantaron y vivieron en casas que no construyeron y tenían ciudades que no habían edificado. Y eso es lo que Dios dice de ellos. No es malo, eso eran las bendiciones de Dios. Josué nunca disfrutó de esas cosas. Él fue un hombre de guerra, un hombre de fe, un hombre que vivió otra cosa. No hubiera sido malo si hubiera vivido eso, pero nunca lo vivió, pero ellos sí. Eso fue como ellos vivieron sus vidas, los ancianos. Ellos no habían conocido la esclavitud en Egipto, no eran los adultos que tomaron las decisiones en el desierto, y ahora estaban disfrutando de las bendiciones que fueron resultado de la fe de Josué. Ahora, esta silla también, muchas veces, y en este pasaje, representa o se ve indiferencia espiritual. Muchas veces para nosotros los creyentes, vivir en prosperidad es más peligroso que vivir bajo persecución. La iglesia ha crecido mucho más bajo persecución que cuando estaba con prosperidad. Ahora, yo no quiero persecución, yo quiero prosperidad. Pero prosperidad es peligroso para nosotros y fue peligroso para los ancianos también, porque estaban viviendo en lugares que no habían edificado y disfrutando de todas esas bendiciones. No estaban entrando en más batallas, no estaban tomando decisiones por fe, estaban viviendo por vista, tenían todo delante de ellos. Pero lo más importante que podemos marcar sobre ellos, primero es que ellos se olvidaron de la fuente de toda su prosperidad. Se olvidaron de dónde vino, se olvidaron de que fueron las bendiciones del Señor y no algo que ellos habían ganado porque lo merecían. En Josué 23:8 dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Allí Josué otra vez está hablando a esta generación diciendo: ustedes no tienen todas estas heredades porque eran superiores militarmente, no lo tienen porque lo merecen, sino lo tienen porque Dios les dio la victoria. Dios entregó esos pueblos a ustedes. No se olviden de eso. Y dice, ahora entendiendo eso, améis a Jehová su Dios. Améis a Jehová vuestro Dios con todas sus almas. Eso es lo que ellos tenían que hacer.
Pero vemos otra cosa sobre esta generación que demuestra su indiferencia espiritual. Y eso es que vamos a ver en un momento en versículo 10, que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo me pregunto allí, ¿cómo puede haber pasado eso? Que ahora después de estos ancianos que vieron toda la obra, están viviendo toda la prosperidad y ahora se levanta otra generación que no conoce a Dios y que no sabe de las obras que Dios había hecho. Recuerden que cuando cruzaron el mar, el río Jordán, que sacaron piedras, ¿no? 12 piedras, uno por cada tribu. Y dijeron, ¿para qué sacamos estas piedras? Y Dios dijo, para que el día de mañana cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, le puedan explicar que Dios abrió el río Jordán para que nosotros podamos cruzar y así podemos conquistar la tierra y Dios fue fiel. Y ahora encontramos que esta generación no sabe de eso. Nadie les contó. Entonces, las características de esta silla, y déjame decir antes de hablar de las características de esta silla. Todo creyente que nació en una familia cristiana, ¿sí?, en un momento estaba sentado en esta silla. Vos nacís en una familia cristiana, te llevan a la iglesia, te llevan a culto de niños, te llevan a reunión de jóvenes, etcétera, etcétera. Y vos aprendés todo el vocabulario, aprendés un montón de cosas, te convertís, te sentás acá. Es donde estás. Estás viviendo la fe de tus padres. ¿Cuántos hijos en la historia de la iglesia vienen todos los domingos? Pero no vienen todos los domingos porque quieren venir todos los domingos. Vienen todos los domingos porque si no, sus padres no les alimentan, ¿no? Yo nací en una familia cristiana. Yo por años no decidí ir a la iglesia. No era nada para decidir. Nuestra familia fue a la iglesia el domingo a la mañana, el domingo a la noche, todos los miércoles. Tuvimos reunión de jóvenes los domingos a las 5 de la tarde. Tuvimos coro de jóvenes a las 4 de la tarde. Y la directora de coro de jóvenes no quería que yo estuviera en el coro. Pero mis padres me llevaban, no era algo negociable, yo iba a estar en el coro porque así era. Y no fui tan vivo para arreglar con la directora que pida a mis padres que yo no esté. Porque ella siempre dijo, todos jóvenes canten con fuerza, Renato con no. ¿Sí? Así que, pero yo no tuve que decidir si iba a ir a la iglesia o no. Simplemente vivía tranquilo, mis padres me enseñaron a ofrendar porque me dieron monedas para ofrendar, mis padres me llevaron a la iglesia y no era opcional, mis padres me dijeron vas a vestirte así, vas a hablar así, vas a andar así, vas a hacer estas cosas. No es malo eso. Y si eres padre y sus hijos son chiquitos, haga así, es correcto eso. Pero no es suficiente eso. Porque si yo hoy en día, con la edad que tengo, estuviera sentado todavía en esta silla, sería un desastre. Mis padres ya son muy grandes, imagínate que, porque pasa con muchas personas lo siguiente, los padres te obligan a ir, los padres te obligan a ir, los padres te obligan a ir, aprendes el vocabulario, tenés tus amistades en la iglesia, tenés una vida alrededor de la iglesia y aprendes toda la parte externa. Y ahora no vas a la iglesia porque tus padres te obligan, sino vas a la iglesia porque la gente espera que vas a estar. Tu vida social está allí. Tu vida en este mundo está allí. Entonces vas. Y no vas a faltar porque por allí alguien va a darte cuenta que no estabas. Y eso no. Pero no vas porque amas al Señor, no vas porque querés adorar. Quizás vas solamente para ser visto. Y así está todo tranquilo, todo bien y vos seguís tu vida normal. Puede pasar lo mismo con un ministerio, que uno dice, mira, quiero anotarme para un ministerio porque todos esperan eso. ¿Dónde está el ministerio que no funciona? Que puedo anotarme, figurar y no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, en vez de querer servir al Señor, uno está simplemente tratando de figurar para poder zafar y para poder tener esa imagen. Entonces, esta silla muchas veces está marcado con los que no han tenido que entrar en batallas, no han tenido que hacer sacrificios. En Israel estaban viviendo en paz, seguridad y prosperidad.
Pero tiene que llegar el momento en la vida del creyente que nació en una familia cristiana, un creyente de segunda generación, como lo llamamos, que tiene que decir, no puedo vivir por la fe de mis padres y no quiero vivir porque mi vida social, no puedo vivir porque otros me están mirando, sino yo tengo que vivir como Josué. A mí no me importa lo que piensa la gente, yo tengo audiencia de uno, me gusta decir, audiencia de uno, Dios. Voy a agradar a Dios. No me importa agradar a todos los demás, ni me importa en sí agradar a los hermanos. Me importa agradar a Dios, porque si agrado a Dios, voy a agradar a los hermanos que aman al Señor también. Pero en algún momento hay que venir de silla 2 a silla 1. Y decir, yo también puedo vivir por fe. Uno dice, ¿cómo se puede hacer eso si está todo ya? ¿Cómo podían los ancianos hacer eso si ya habían dominado la tierra, estaban en sus heredades, estaban en sus lugares? Déjame ilustrar por medio de la iglesia. Yo mencioné antes que la iglesia tiene 39 años. Y yo me acuerdo que cuando comenzamos la iglesia, no era como hoy. Eso no es ni mejor ni peor, simplemente no era como es hoy. Comenzamos en un lugar alquilado, ya lo mencioné, estaba acá cerca de la estación, de 3 metros por 5. Yo me acuerdo muy bien, como si fuera ayer, siendo más joven, pintamos la iglesia con el pastor Jorge, pintamos la iglesia, que fue bueno con una latita, ya lo podemos pintar todo, era re chiquitito, no tenía baño, lo alquilamos sin baño y tuvimos que poner un baño. Y me acuerdo hacer todo eso y después dijimos, podemos tener una reunión y llenar el lugar de 3 metros por 5, Dios va a obrar, ¿qué va a pasar? Pero así comenzamos, alquilando locales, alquilamos allí, alquilamos allá, alquilamos allá, alquilamos allá, antes de que algún día tuvimos un edificio propio. No sabíamos que íbamos a estar en este lugar, no sabíamos que este terreno se iba a vender, no sabíamos que íbamos a tener este lugar tan lindo que tenemos hoy en día. Pero tuvimos lugares alquilados. Me acuerdo que tuvimos cosas como esto. Tuvimos en el segundo local, hicimos un pequeño pared de machimbre y atrás de la pared tuvimos la clase cuna y adelante tuvimos el culto, que ese lugar era 4 por 8 metros. Ahora te digo que una pared sin puerta, clase cuna, todo lo que pasaba en clase cuna sería como tener la clase cuna aquí, ¿no? Pero bueno, estábamos contentos por tener una clase cuna y tener un lugar gigante de 4 metros por 8 metros y así servimos al Señor. Muchos de ustedes que están hoy no se acuerdan cuando no tuvimos este lugar hermoso que el Señor nos ha dado hoy. Al principio los edificios eran muy rústicos. Esta mañana dije rústico y Cristina estaba sentada allá, se ría, porque rústico no es la palabra, pero es la única palabra que hay. Yo me acuerdo cuando entramos en este lugar, era agosto, así que fue pleno invierno, me acuerdo bien, porque la primera actividad en este edificio fue el festival infantil. Tuvimos que tapar toda la escalera con maderas, porque arriba no había nada, simplemente un peligro para cualquier. Bueno, la iglesia estaba llena de peligros en ese tiempo. Hicieron el contrapiso, no habían hecho la carpeta, estaba con humedad todo el resto del invierno. Pero bueno, estábamos contentos con eso. A alguien le había ocurrido, no voy a decir quién para no incriminarme, y pusimos todas las ventanas en aquel entonces, fueron ventiluces, algunos de ustedes se acuerdan de esos, y los ventiluces no se cierran bien, entonces había un viento acá adentro, cruzaba un viento y la gente podía ver, yo podía ver a la gente respirando en el invierno, ¿no? Salió el vapor, todos muertos de frío, menos yo, que yo estaba acá, no, sin frío y predicando suficiente tiempo que se congelaron los zapatos, los pies de todo lo demás, con el piso tan húmedo. Lo más lindo de esos lugares rústicos es, y aprendí que es muy, muy importante, que cada inodoro necesita al lado del inodoro un balde, ¿no? Y así fue nuestra iglesia, aquí, en este mismo lugar. No tuvimos micrófonos, no tuvimos equipos, por muchos años no tuvimos diáconos, no tuvimos sugieres, no tuvimos ciertos ministerios que hoy en día tenemos como algo que hay que tener sí o sí. No tuvimos bancos con colchón, tuvimos de madera, algunos de esos de madera que están arriba todavía. Eso es lo que tuvimos.
¿Estaba mal eso? No, estaba bien. ¿Está mal que vos no estabas en ese tiempo? Tampoco. Eso no está ni bueno ni malo, pero fue lo necesario para poder seguir adelante en aquel entonces, para tener aquí un testimonio que predicaría el Evangelio a Don Torcuato y alrededor, y un lugar donde hacer discípulos. Lo importante es que hoy en día, si has venido a la iglesia y todas esas batallas ya están hechas, porque a la verdad que hoy para mí el momento cuando pasamos a lujo es cuando pusimos los aire acondicionados, que nadie aproveche de eso más que yo, pero nunca me imaginaba estar en la iglesia en Argentina con aire acondicionado. Y bueno, excelente, buenísimo. Como es parte de la cultura hoy, debemos tenerlo aquí en nuestra iglesia. Pero hermano, no vayas a pensar de que por qué ya está todo el edificio así tan lindo, porque ya tenemos diáconos, ya tenemos sugieres, ya tenemos pastores, ya tenemos ministerios, ya tenemos bancos cómodos, ya tenemos un montón de cosas, que entonces podemos descansar. Porque en 39 años no hemos tocado Don Torcuato todavía. Hay tanto más para hacer en Don Torcuato. Hay tanto más para hacer en el ministerio para el Señor, que requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere convicción, requiere un montón de cosas que todavía necesitamos tener. Y no nos va a ayudar a lograr las cosas que Dios quiere que logramos si somos una iglesia llena de personas sentadas en la segunda silla. Porque la segunda silla marca los espectadores que viven por comodidad, que están indiferentes, no ejercitan una verdadera fe, sino cuando tienen que elegir entre lo que es cultural y lo que dice Dios, eligen el cultural. Cuando tienen que elegir entre lo que es difícil y lo que es fácil, eligen el fácil. Cuando tienen que elegir entre la corriente de todo lo que está pasando y Dios que dice algo muy contracorriente, van con la corriente. Entonces, es muy peligroso para nuestras familias y también para nuestra iglesia. Esa silla mantiene la forma, pero no tiene el poder. Se congregan, se visten bien, son respetables, pero no son como Josué. Y la verdad, hermanos, es que necesitamos que en nuestra iglesia, que cualquier persona que está sentado en esta silla, no importa la edad que tenga, y si eres creyente, hijo de creyentes, has estado en esta silla. No es malo eso. Pero no debes terminar la vida en esta silla. Sino en algún momento debes decir, yo no voy a vivir por la fe de mis padres, ni por los pastores, ni por la iglesia, yo voy a vivir por fe en la palabra de Dios, por fe en el Señor Jesucristo, y voy a tomar decisiones en mi vida que agradan a Dios, audiencia de uno. Eso es lo que hacía Josué. Entonces, salid de la silla 2, temed a Dios, obedeced a Dios, probad a Dios. Dad a Dios primer lugar con tu tiempo, con tus esfuerzos, con tus ofrendas, con tus comodidades. Tomad la decisión que Josué dijo al final de su vida que él había tomado. Para mí y mi casa serviremos al Señor. Ahora rápidamente vamos a hablar de la tercera silla. La tercera silla. Dice en nuestro texto, yo paré en versículo 10. Versículo 10 dice, y toda aquella generación, ellos fueron reunidos a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ellos no conocieron. Ahora miren lo que pasa a ellos, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Imagínate que esta generación, después de tener un líder como Josué, que conquistó a los pueblos que estaban perdidos en el paganismo y adorando a dioses falsos como los Baales, y ahora esta generación está sirviendo a Baal. Y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Los pueblos que habían sido vencidos por el poder de Jehová, ahora son los dioses de esta generación de Israel. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron.
y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Entonces, esta tercera silla, en la otra generación, ellos no conocieron a Dios, sus padres no les enseñaron, sus padres no les mostraron las piedras que estaban allí para mostrarles que eso fue la obra de Jehová. Sus padres no dijeron a ellos por qué vivieron en tanta prosperidad. Sus padres no les hicieron saber de la obra de Dios para que ellos podían conocer a Jehová. Ellos no lo vieron. Vieron en sus padres no a un Josué, sino vieron personas con la forma externa, pero nada por adentro. Y lo rechazaron. Y dice que hicieron lo malo, sirvieron a los Baales. Déjame hacer una observación. Si vos nacís en una familia, estás en esta silla, y papá y mamá están aquí con todo el formato del cristianismo, pero no la fe de Josué, no una fe verdadera, simplemente van con la corriente cristiana. Si vos estás en esta silla y mirás y decís, rechazo la fe de mis padres, no quiero saber nada de eso, ¿sabe qué? Tenés razón. No es malo que rechacen esa fe. No es malo. Es religión. Es fe falsa. Es fe que no tiene fe. Es la corriente religiosa. Ahora, si hubieran rechazado la fe de Josué, eso es otra cosa. Entonces, hermanos, es muy importante que nuestros hijos no vean esta fe, sino esa fe. En Israel no lo vieron y dejaron al Señor, se alejaron del Señor y vivieron las consecuencias que Dios había prometido con el juicio de Dios contra ellos continuamente. Ahora, hermanos, eso pasó a Israel y después vemos en el libro de Jueces que pasó vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero puede pasar también a nosotros, puede pasar en tu familia. Yo conozco a muchas familias con un abuelo como Josué, padres como los ancianos y nietos como la otra generación. Conozco un montón. Y es triste porque Josué a veces vive para ver que sus nietos están abrazando la misma cosa del cual el Señor les salvó milagrosamente. Es muy triste eso, pero puede pasar. Ahora déjame decir, si yo soy un Josué, eso no garantiza que mis nietos van a ser salvos, porque no es genético. Cada uno toma la decisión delante de Dios. Hay algunas familias en las cuales los padres son los mejores creyentes del mundo y sus hijos no conocen al Señor. Y hay otras familias donde los padres, vamos a decir, son un desastre espiritual, pero sus hijos se conviertan. Porque la relación con Dios es personal, pero el Señor, la palabra de Dios nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6, cuando se levanten, cuando van a dormir, cuando están comiendo, cuando anden por el camino, debemos mostrarles las piedras, las cosas que están marcadas, para que sepan lo que hizo el Señor en nuestras vidas, para que conocen al Señor, para que saben quién es el Señor, para que saben de las obras del Señor. Debemos criarlos en la amonestación del Señor. Entonces nuestra familia debe ser así, pero hermanos, también puede ser así en la iglesia. Si la iglesia no está lleno de Josués, es un peligro para la iglesia. Nosotros en este tiempo en Estados Unidos, es la primera vez en toda nuestra vida que volvimos a Estados Unidos y no viajamos por todo el país predicando en distintas iglesias. Estábamos allí atendiendo a mis padres, entonces visitamos a 6 iglesias en el tiempo que estábamos allí. Una de las cosas que observamos, muy triste, realmente fue difícil, ya le voy a comentar algo después de la reunión, pero fue muy difícil. Pero una cosa que quiero observar en este momento es que cuando nosotros entramos en esas 6 iglesias, si nos hubieran saludado, que mayormente no nos saludaron, hubieran dicho, bienvenido joven, porque miraba en las iglesias y yo fui el más joven. Eran todas iglesias que si uno miraba, decía, en 10 años más, esta iglesia está cerrada. Edad promedio 80. Y yo decía, ¿dónde están los jóvenes?
¿Dónde están los matrimonios jóvenes? ¿Dónde está la próxima generación? Y se notaba por su ausencia. Y las iglesias donde no van enseñando a la próxima generación y donde la gente no decide ser como Josué, van muriendo lentamente. No es malo tener una iglesia llena de ancianos. Los ancianos pueden ser grandes creyentes con gran sabiduría y han servido al Señor, pero necesitamos tener ancianos, matrimonios jóvenes, niños, mientras que enseñamos la palabra de Dios. Y mientras que cada uno a su edad dice, no estoy conforme en vivir la fe de mis padres, voy a vivir como un Josué. Por otro lado, hay muchas iglesias alrededor nuestro. Podíamos mirar alrededor en una distancia muy cercana, encontrar docenas de iglesias que hace 2 generaciones fueron como nuestra iglesia. No digo que nuestra iglesia es perfecta, no es, pero por ser como nuestra iglesia, digo iglesias que amaban al Señor, predicaban el Evangelio, predicaban la palabra de Dios, que hoy en día no hacen ninguna de esas cosas. He conocido pastores cuando yo era un poco más joven, que tenían más o menos mi edad ahora, y los he visto llorar. Y dijeron, dediqué mi vida a esa iglesia, y yo puse ladrillos, y yo predicaba, y hacía cosas, y ahora no creen nada de lo que nosotros les enseñamos. Me gustaría recuperar mi iglesia. Y yo estaba, no lo vas a poder recuperar, ya no eres nadie. Y había sido reemplazado por viejo. Pero el punto es que en 3 generaciones una iglesia de sana doctrina se puede transformar en una iglesia sin doctrina. Una iglesia que está ganando almas puede transformarse en una iglesia que no predica el Evangelio. Una iglesia con vida puede transformarse en una iglesia muerta. ¿Y cómo podemos evitar eso? Es simple realmente en este pasaje, esta ilustración, es que si estás sentado acá, tienes que venir acá. Porque una iglesia llena de Josué va a poder ganar la próxima generación también para Cristo. Entonces, el futuro de tu familia, el futuro de la iglesia, depende de ti. Y tu relación con el Señor depende de dónde vas a estar sentado. Ahora, yo dije al principio del mensaje que cada uno de nosotros estamos sentados en alguna de estas sillas. ¿Ya te ubicaste? ¿Ya sabes dónde estás? ¿En qué silla estabas cuando entraste hoy? Ahora, lo que agradaría a Dios es que todos terminamos en esta noche en esta silla. Si vos viniste esta noche, estás en la tercera silla, viniste sin conocer al Señor, sin saber de sus obras, sin tener la seguridad de la vida eterna, vos podés salir en esta noche sentado allí. Nunca vas a estar sentado acá. Sino si te das cuenta que eres pecador, muerto en tus pecados, perdidos en camino rumbo al infierno, y si te arrepientes de tu pecado, como la Biblia te manda hacer, y pongas tu fe en el Señor Jesucristo, quien murió por ti y resucitó, Él va a cambiar tu vida. Él te va a convertir. Vas a ser otra persona. Y no vas a pasar acá, sino ya vas a pasar a la otra silla, creyendo en el Señor y viendo cómo Él transformó tu vida. Y si hay alguien aquí presente en esta noche que no ha confiado en Cristo como tu Salvador, te animo en esta misma noche, en este mismo momento, a reconocer que eres un pecador y que necesitas de un Salvador. Ponga tu fe en Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Ahora, si vos viniste hoy sentado en esta silla, estoy seguro que hay unos cuantos así. Reconozca tu situación, que eres como los ancianos. Probablemente estás viviendo cierta prosperidad, consecuencia de sus padres. ¿Saben qué? Mis padres vivieron acá y todavía están aquí, en la primera silla. Mi mamá terminó secundario cuando yo estaba, después de que yo, mi papá salió de la escuela en el 8º grado. Terminó secundario cuando yo era ya bastante grande. Siempre eran obreros, trabajaron. Nunca tuvimos nada, realmente. Me gusta, yo digo a mis hijas, como a mis hermanas, como les cargo a veces cuando predico, pero tengo 3 hermanas. Siempre digo que comieron mucho ellos. Y a nosotros nos faltó
comimos gaseosa, casi no sabía cómo era hasta que era adulto, porque no tuvimos tiempo de leche como se hace en Argentina. No, nosotros tuvimos tiempo de agua fría en la heladera que salió de la camilla. Así que cuando vimos la escuela, ¿qué había? Agua en la heladera. Eso fue. Bueno, es lo que es. Mi papá es un gran hombre de Dios. Sospecho que el Señor le llamó al pastorado. Sospecho que ha sido un pastor, pero nunca fue reconocido así porque él nunca pudo ir a estudiar. Pero ¿quién pudo ir a estudiar? Yo. ¿Por qué pude ir yo a estudiar? Porque el Señor bendijo a mis padres. Porque ellos fueron fieles. Porque Él proveyó. Y proveyó y proveyó. Ellos no estaban gastando dinero en vicios. Ellos no estaban perdiendo plata en juegos. Ellos no estaban haciendo un montón de cosas que hace el mundo. Con el poco que el Señor proveyó, ellos daban gracias a Dios. Nos enseñó que todo lo que tuvimos vino del Señor. También nos enseñó algo que no se enseña mucho hoy, que muchas veces cuando no pudimos hacer cosas, eso no era malo, era simplemente si querés hacer eso, pedí a Dios. Si el Señor quiere que lo hagas, Él va a proveer. Y si no lo provee, ponete contento, porque el Señor nunca va a no proveer para algo que Él quiere que haga. Y aprendimos a confiar en el Señor y creer que el Señor provee para sus cosas, para su obra, para lo que nos hace bien, y no pasar la vida siendo víctima, diciendo, porque no tengo lo que yo quiero. Todas esas cosas aprendimos de nuestros padres, pero mis padres nunca vivieron las bendiciones que yo he vivido. ¿Y por qué lo vivo yo? Por el sacrificio de la fe que tenían ellos. Por eso también, gracias a Dios, yo tuve que decidir un momento si yo iba a pasar a la otra silla y tomar decisiones por fe. Tomar mis propias decisiones, confiando en el Señor. Ahora, volviendo entonces, si estás sentado acá, quizás estás viviendo muchas cosas, muchas bendiciones que vienen de tus padres. Conoces todas las historias de la Biblia porque tus padres te trajeron a la iglesia. Gracias a Dios. Conoces todas las canciones porque tus padres te trajeron a la iglesia. Quizás sabes administrar una empresa porque aprendiste en la iglesia cómo hacer cierta clase de administración. Quizás enseñas música a otras personas y aprendiste tu música en la iglesia. Puede ser un montón de cosas con las cuales el Señor te bendijo y todo eso es fabuloso, pero vas a pasar vos de esta silla a esta silla y vivir por fe y tomar decisiones de sacrificio difíciles, de convicción, cuando todo viene en contra. Depende de ti. Entonces, debo terminar, ¿no? Esto pasa, pasa. Iba a decir que pasa cuando he estado fuera mucho tiempo, pero no, pasa todos los domingos, ¿no? Conmigo. ¿En qué silla estás? Tenés que ver dónde estabas cuando viniste y en qué silla querés estar cuando te vas hoy. Y otra vez, dejando la ilustración y volviendo a la Biblia, que es lo más importante, el desafío es esto: salir de este lugar siendo un Josué. Un Josué. Una persona que cuando terminas la vida vas a poder decir, he vivido por fe y el Señor ha cumplido con absolutamente cada promesa que me ha dado. Y yo sé que es así porque yo confiaba en esas promesas, vivía por esas promesas y puedo dar ese testimonio. Pero si vas a poder decir eso el día de morir, hoy tenés que decir, voy a ser valiente y tener coraje y voy a creer las promesas de Dios y tomar cada decisión de mi vida basado en lo que Dios me ha dicho en su palabra. Eso es el desafío para nosotros en esta noche. No ser más espectadores, sino hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Será una bendición para tu familia y será una bendición para nuestra iglesia, tener una iglesia llena de Josué. Lleno de Josué. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que vemos en este capítulo, porque en este capítulo vemos un hombre de fe que fue bendecido, un grupo de personas indiferentes que fueron bendecidos y un grupo de rebeldes que rechazaron a ti y sufrieron las consecuencias. Te damos gracias que tu palabra nos habla de los tres como advertencia. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría de querer ser como Josué. Aunque él no vivió acá en la tierra la prosperidad, él agradó a ti en toda su vida y va a estar contigo por toda la eternidad.
Estoy seguro que en el cielo hoy no está arrepentido, que él no vivió esa prosperidad, sino que él obedeció a ti en absolutamente todas las cosas y podía decir que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a tomar esas mismas decisiones en nuestras vidas para que seamos como Josué en esta noche. Señor, si hay alguien presente que está en esa tercera silla, que ha venido sin conocer a Cristo como Salvador, pedimos que en esta noche él podía poner su fe en Cristo y pasar de la muerte a la vida, pasar directamente a una persona que vive por fe, porque las cosas viejas han pasado y he aquí todo está hecho nuevo. Te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.